Este jueves se estrenó en el Cine Gomón la película Barcos y Catedrales, dirigida por Nicolás Araoz, una película tucumana. Y para poder hablar de ella está con nosotros aquí en piso su director Nicolás Araoz, a quien le damos una cálida bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Un gusto Ahí, saludarte. Ahí corre- tenés la cámara, para correte un ubicarte, poquito con correte la un poquito. silla, vos te tenés que ver. Ahí Ahí te está, ves perfecto. ahora te Ahí ves. quedaste perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, bienvenido a Está en la Cinefilia, parte de Nicolás. dirección y Todo. no en Todo, fotografía, ¿eh? hay Claro, que hacer todo. somos directores y Es que defes. la radio se convirtió en la tele, Sí, no sé qué pasó claro, en de el alguna medio. manera. Bueno, ópera prima, Ópera prima, ok. Con un título que le debe mucho a tu madre, de alguna manera, por ¿no? ¿Querés supuesto. contarnos por qué? Bueno, básicamente porque tiene un poema que se llama Barcos y Catedrales, y en la película hay un fragmento, es un poema largo, hay Y un se lee un fragmento. fragmento del mismo. Sí, pero sobre todo más que el sentido que cada espectador le encuentra, porque un sentido a eso, eh, o alguno dice no le encuentro sentido a eso. Quizás el tema, más allá de que el personaje escribe poesía, quizás la lógica de la poesía es lo que más me interesaba. La película es una película con una lógica poética en su narración, en su puesta. Eh, entonces, bueno, he aprendido por herencia de mi madre y de mi padre, que es un poeta que se llama Ángel Leiva también. Bueno, he aprendido ese lenguaje y bueno, soy un cinéfilo como ustedes y ese lenguaje se me ha mezclado con el cine y con el teatro, que también he estado haciendo. Siempre han dicho en Tucumán que hacía un teatro, o sea, como teatrero me dice, vos tenés que hacer cine. Ahora que hago cine me dice, tendrías que Vos tenés hacer que hacer teatro, lo tuyo es el teatro. teatro. Este, y en realidad siempre el lenguaje que ha estado más presente en todo ha sido la poesía. ¿Y cómo se hace ese traslado? Me interesa pensar eso, o por lo menos cómo lo hiciste vos, cómo lo transitaste, la escansión que tiene la poesía, el ritmo, ¿en qué metiste eso de no lo poético, porque lo poético muchas películas lo tienen, pero digo, siento que estás hablando de la forma poética en todo caso. Sí, en realidad lo que he hecho es ponerme más en contacto con mi intuición. En mi casa tampoco, bueno, creo que la diferencia entre ser crítico y ser poeta, por ejemplo, ¿no? O sea, que por ahí el crítico o el profesor te puede, no sé, lo puede estudiar a eso. En el caso de mi madre, una poeta intuitiva que no ha estudiado letras, Ujú. simplemente escribe. Ella lo dice así, además escribe. Entonces, mi relación ha sido esa, la de leer poesía sin tratar de entender o de ver de dónde viene eso. Y el trabajo que he hecho durante muchos años en teatro ha tenido esa lógica, la lógica del ir hacia mi deseo y trabajar eh, con lo espontáneo, con lo que venía y creer en eso, confiar en eso. Tiene que ver mucho con la confianza. Bueno, tampoco tengo 20 años, quizás cuando me vine a estudiar acá a la Universidad del Cine hubiera hecho la película que podía hacer teniendo 20 años Ujú. y que seguramente tendría que ver con la FUC y tenía que ver con lo que buscábamos lo de 20 años en ese momento, con mis compañeros. Hoy creo que la película es la película que tiene que ver con mi deseo, con mi camino recorrido, con mi intuición, y la poesía está dentro de esa intuición. Entonces, sí le he pensado mucho a la película, he trabajado, le he pensado plano por plano. Como tiene mucho plano secuencia, entonces tampoco he que pensado un millón de planos, sino, Ujú. y pensaba así, el plano 1 y empieza así, entonces bien, me gusta, plano 2 empieza así, no, sí, bueno, me gusta más entonces tengo que cambiar el 1 porque Ah, ajá. y he ido armándola y dibujándola Un durante. storyboard. Sí, sí, haciendo unos dibujos muy precarios, pero muy claros. Entonces también el trabajo con el fotógrafo ha sido muy visual. Quiero esto. Bueno, y ahí el fotógrafo le pone su magia y dice, bueno, pero esto se va a ver con esta luz o por ahí diciendo, y si te sugiero que hagamos este movimiento en vez de este otro, bueno.
Sí, básicamente he trabajado con mi deseo y con mi intuición y creo que a la poesía la tengo asociada así. Ajá. Ya me sale ese lenguaje, no me preocupa tanto. En estos días me ha tocado ver críticas, algunas elogiosas y otras no tanto. Y que ¿De tu hablan película? sí, Ajá. sí, han aparecido así. Entonces algunos Sí. dicen, y acá le falta fuerza dramática o le sobra fuerza dramática. Algunos agregaron muertes en tu película, en la crítica, ¿no es cierto? Bueno, es que hay... Hay más muertes de las que hay, aparentemente. claro, sí. Sí. Al principio de la entrevista comentabas que cada espectador le buscará el sentido que considere a la parte de poética que vos incluís en la película. Lo que yo te quería preguntar es cuál es el sentido que vos le diste, básicamente al haberle dado el título que le diste. A Barcos y Catedrales. Exactamente. Más allá de que sea el título de Poesías de tu madre, por supuesto. Sí. Bueno, tengo por ahí algo hablado, ¿no? Como la idea del barco, que es una línea, lo dice el poema también, Sí. que justo no la parte que está dicha, ¿no? Claro. Pero el barco es algo que navega, que transita en una línea, sería una horizontal, y la catedral es la fuerza que nos lleva hacia Dios, podríamos decir, hacia otro universo también, pero es esa fuerza vertical digo fuerza, pero en realidad estoy pensando en tensiones. En los últimos años pienso mucho en las puestas en escena, pienso en las líneas de tensión que traza un personaje, que va... y que por ahí se relaciona con lo dramático, capaz esto que dicen falta, no sé qué, pero no sé si con el conflicto, sino con las líneas, más con el deseo, y son líneas de tensión que están... eso me surge con lo de Barcos y Catedrales, porque he elegido ese poema, ese título. Mi director de tesis, mi productor, que es el Agustín Toscano, el Bobby, me decía, che, y si le cambiamos el nombre, esto no sabe mi madre, espero que no se entere. Porque ¿Por qué te decía si le cambiamos el nombre? Porque por ahí, porque genera toda una cosa una pregunta, porque no hay una cosa directa. En todo caso hay una cosa más intuitiva que a vos te va a llevar a un lugar. Pero está bueno porque te hace como una proyección mucho Barcos más y catedrales, amplia. vos recién habló de la muerte, Claro. has dicho hay más muerte, y bueno, y los barcos y las catedrales también. Es que en realidad para mí no hay más muertes. Para otros críticos que según mi humilde opinión interpretaron que había una muerte donde no la había. Ajá, bien. Bueno, no sé cuál será, pero es posible. Me interesaba pensar en el elenco. Sí. ¿Cómo llegaste? Oscar Nemeth, Natalia Pelayo, Sergio Prina. Hay muchos más, pero digo, entre ellos es más o menos este trío protagónico. Bueno, Oscar Nemeth nos costó un montón encontrar esa... es muy loco que no lo hayamos pensado, pero hemos pensado en muchas personas y eran o muy teatrales o muy del ámbito nuestro teatral, o no tenían la edad justa o la energía, porque también necesitábamos a alguien en esa edad que la sociedad te jubila, pero también necesitamos a alguien que sea capaz de recuperar esa fuerza fácilmente o de ponerla en juego. Y además aparece como muy activo y respetado por sus padres. Sí. Bueno, cuando no sé quién dice, y el Oscar Nemeth, y decimos, wow, pero ¿cómo no ha aparecido antes? En realidad no apareció antes. El Oscar es un teatrero rosarino que viaja en el 83 a Tucumán, que se había hecho una escuela universitaria de teatro. Entonces se va a crear, él es de la troupe de los Goldín, de la trova rosarina. De la trova rosarina, no cantor, pero aunque tiene una voz muy hermosa, y se fue a Tucumán a generar el espacio del teatro independiente. Bueno, Tucumán ahora anda a gas con eso, y se fue a Catamarca. Entonces no lo teníamos en el cotidiano, Oscar, a pesar de que es un amigo y es un maestro de todos nosotros los que hemos hecho teatro. Bueno, estaba en Catamarca y qué sé yo, cuando surgió por alguna conexión buena,
no cabía duda que era Oscar. Oscar. Incluso el personaje se llamaba Oscar, se llamaba Antonio porque antes había pensado en un no actor que se llamaba Antonio y me inspiró para el guión. Y bueno, él me dice, bueno, se va a llamar Antonio, porque todos los otros se llaman como el negro, o Claro, Sergio. claro. Nati se llama Nati y me dice, yo me voy a llamar Antonio, que Nati se llame Emilia. Y en el caso de Nati, necesitaba una bailarina que se note, que vos la veas bailar, porque era alguien que venía de bailar afuera. Al final todo eso es una gran laguna en la película, pero en los primeros guiones estaba súper claro que venía de bailar de Europa, de Francia, Claro, qué sé yo. Pero era alguien que yo necesitaba que vos lo veáis y decís, esta baila. Qué bailarina. Entonces, claro. y bueno, y sí la teníamos como, era un nombre. sí, con la Francisca, Y sí. la adorábamos y además tiene la particularidad, no solo que es una gran bailarina, sino que es una gran intérprete, es una actriz, para mí tremenda y disfruto un montón he disfrutado. Y lo mismo pasa con el negro Prina, con Sergio, que es un actorazo. Siempre está bien. Siempre está bien, sí. Sí, siempre. No tiene, como dice el Bobby, no tiene retoma. O en todo caso, las retomas nunca son porque él está mal. Y vos decís, uy, pero acá y te tira otra totalmente distinta en la otra. Entonces decís cuál queda. Claro. Siempre, no solo está bien él, sino que ayuda a que los demás estén bien. Bueno, como vos escribiste el guión y hay Sí. esa cosa de poética que viene de tu riñón, te quería preguntar si hay cosas tuyas en el personaje principal de la película. Bueno, me dicen un montón. Me pasó en un momento que mi vida se empezó a complicar. Yo tenía ese guión escrito hacía tiempo y me separo y bueno, se empieza a complicar y se empieza a parecer al guión. ¿Viste? Entonces, y de casualidad, termino en una reunión donde estaba Lucrecia Martel y dos amigos que no hacen cine. Entonces, en un momento cenamos, que tenía que ver con la escuela de cine. Y Lucrecia dice, traje unos cigarros para que fumemos. Entonces, todos no fumo. Y yo tampoco fumaba. Pero, ¿cómo le digo? ¿Cómo fumar con decir que no, Lucrecia? ¿Cómo le vamos a decir vamos que no, decir que Lucrecia? Vamos a no? fumar un cubano. Claro. Y nos fuimos a fumar y entonces me han dicho que vos tenés un guión. Le digo, sí, pero lo abandoné porque mi vida, me separé, la estoy pasando mal y mi vida se está acercando a ese guión. Y se dice, no te preocupes, la vas a hacer. Siempre nos pasa esto, que nos acercamos peligrosamente a los guiones. Y después, bueno, sí, es increíble, me he ido a vivir al campo, vivo en el campo, en esa casa que está ahí. Claro. Después me he puesto de novia con una bailarina, o sea, era como una cosa. Ya está. Sí, ya no está la bailarina de novia conmigo, o sea, Pero, también. Pero, el paso siguiente es decir, che, Oscar, correte que lo hago yo. Pero me parece muy importante decirte eso. Sí. Vos me preguntás qué tiene que ver con tu vida y yo digo, nada. Claro. O me dicen, ¿vos sos Oscar? No, bueno, sí, soy Oscar, soy Nati, soy el negro, o sea, todos esos personajes lo he pensado yo y son un poco yo, pero y aunque mi vida parezca, ayer alguien que me conoce me dice, esto es un autorretrato. Y digo, no, por Dios, no. Claro. Y de verdad que siento esa distancia con la película, siento que es una película que está viva, que no soy yo, que me sorprende cuando la veo, que encuentro, que descubro cosas. Qué bien. Cada función descubro algo que me encanta y que me sorprende a mí. Entonces, bueno. ¿Dónde se puede ver? Vamos a recordarle a la gente para que se dé una vuelta para ver justamente Barcos y Catedrales. Toda esta semana, sí, en el Gomón, empezamos después de 2 años de estar en festivales y eso. Toda esta semana en el Gomón, a las 8:15, que es un horario hermoso para ir al cine. 20:15. Sí, 20:15, sí. Y después veremos si va la gente. Supongo que el Gomón nos dará una semana más y bueno, y si no, vamos viendo. La idea es programarla en salas Inca de todo el país en estos meses venideros. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Gracias, maestro, muchas gracias a ustedes. Y suerte con la suerte. Bueno, nosotros vamos a continuar con la segunda canción del día de hoy, que corresponde a la película de la saga Crepúsculo, en este caso Luna Nueva, y el tema Monsters, que lo interpreta Hurricane Bells. Aquí va.